Hola a todas y todos. Bienvenidos a CCP Virtual. Mi nombre es Jorge Luna, soy investigador del CCP. Quiero darles la bienvenida a nombre de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, del Centro de la Cultura Plurinacional y de nuestra directora Paola Claros, a esta nueva sesión del ciclo de conferencias de crítica teatral en el marco del Festival de Teatro Bertolt Brecht. En esta ocasión, como va a ser dentro del plazo de estos 3 días que tenemos nuestras sesiones, estoy acompañado de Marcelo Alcón, que él es productor, crítico teatral, programador, y también de Camila Bilbao, que es la invitada especial para el análisis de la sesión. La obra que nos convoca en esta ocasión se llama Esto no es una mesa, y estaremos atentos a sus comentarios y a sus preguntas a través de nuestras redes por Facebook. Sin más que decir, le doy la palabra a Marcelo Alcón. Marcelo, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Jorge, por la presentación. Estamos en esta segunda sesión del ciclo de crítica teatral en el marco del Festival Bertolt Brecht, y la verdad que tenemos un encuentro que yo agradezco mucho porque es un material que nos va a permitir entender muchos aspectos que tienen que ver con el manejo de lenguajes. Estamos en un festival de teatro y tenemos un espectáculo tan particular como este que nos va a permitir entender cómo la convivencia entre el lenguaje coreográfico, el lenguaje audiovisual, el lenguaje teatral y un sinnúmero de otras cosas pueden establecer nexos y generar quizás otro lenguaje. Para esta ocasión, quiero dar la bienvenida a nuestra invitada especial que está en la ciudad de La Paz. Ella es Camila Bilbao. Muchos la conocen por su trayectoria acá en Bolivia. Camila, bienvenida. Enseguida voy a hablar un poquito de tu trayectoria, porque quiero dar también la bienvenida a uno de los artistas que nos va a estar acompañando en este diálogo, que es uno de los creadores del espectáculo que hemos visto. Bienvenido, Carlos. Él está en Colombia, nos acompaña desde Cali y vamos a estar dialogando ampliamente con él y quizás también con Ana, que cualquier momento se incluirá a este encuentro. En principio, como les decía, me gustaría hacer una brevísima reseña de la trayectoria de Camila. Ella es licenciada en danza contemporánea con mención en interpretación y coreografía. En 2019 fue invitada por la maestra Norma Quintana a co-crear y co-dirigir la obra Simbiosis para los 50 años de la Universidad Católica Boliviana en La Paz. En los años 2016, 17 y 18 trabajó con el bailarín mexicano Javier Basurto Cadena con residencias artísticas en México y Bolivia. Ganadora del Premio Eduardo Baroa 2017 con la obra Vértigo como mejor intérprete nacional. Con esta misma obra participa en el Festival Internacional de Danza Contemporánea Danza Deriva el 2016 en Sao Paulo, Brasil. Fue también miembro de la compañía Vidanza desde 2012 hasta 2015 como bailarina, coreógrafa y facilitadora de proyectos de danza de carácter sociovivencial. En 2015 participó en el proyecto Vecinos, financiado por el Goethe Institut y la Alianza Francesa en Bolivia, con el coreógrafo Fabien Prioville de Francia y Henriette Bourbon de Alemania. Realizó sus estudios de licenciatura en danza contemporánea en la Escuela Profesional de Danza Contemporánea de Mazatlán, Sinaloa, en México, bajo la dirección de la compañía Delfos Danza Contemporánea. En 2011 completa su formación con talleres de improvisación con Domenico Giustino de Italia, Daina Martínez y Vincent Verburg de Holanda, y en 2010 fue invitada a participar en el Festival Días de Danza en Berlín, Alemania. Ese es un apunte apenas de toda la trayectoria de Camila, a quien una vez más agradezco por haber aceptado esta invitación. Y voy a pedirle que sea ella la que haga esta primera aproximación, acercamiento al trabajo que hemos visto hoy. Esto no es una mesa. Adelante, Camila, bienvenida. Gracias, Marcelo. Es un poco divertido escuchar lo que uno hace, pero bueno. Primero, Carlos, bienvenido. Un gusto enorme. Tuve la oportunidad de ver la obra gracias a la invitación de Marcelo. Y lo primero que quiero decir es que me encantó, me fascinó. Hay muchas cosas de las cuales he rescatado.
lo que más digamos, lo que más me preocupaba, y eso era, digamos, como algo anecdótico, le decían Marcelo, ¿qué pasa si no me gusta la obra? ¿Qué voy a hacer? Entonces, más bien fue algo que realmente llamó mi atención. Me parece que hay elementos que se pueden rescatar maravillosamente. Como bailarina boliviana también ver algo de afuera y poder como aprender de ello me parece muy, muy, muy importante, y sobre todo en este contexto que se puede abrir esta posibilidad, ¿no? De acercarnos así, porque tal vez si hubiera sido el festival presencial, esto no pasaría, y ya me ha pasado con varios bailarines. Por ejemplo, hace poco hubo un festival de danza contemporánea aquí en Bolivia y pude estar cerca de bailarines que yo había, coreógrafos que yo admiro mucho, como Pepe Evia, por ejemplo, no sé si has escuchado de él, ¿no? Que hablar con él es maravilloso. Entonces, cuando vi la obra, primero no quería saber nada de ustedes, no vi nada, nada anterior ni posterior, no quería ver sinopsis ni nada, porque para mí es como muy importante ver la propuesta así pura, digamos, ¿no? Sin tener nada, ninguna información que me determine algo. Entonces, me parece muy interesante que hayan mandado una obra así a un festival que ya viene 20 años y que tiene aquí una tradición muy importante, pero un festival de teatro, ¿no? Entonces, una de las cosas que quería rescatar yo es justamente la dramaturgia que se utiliza en la obra, que no quiero llamar si es, no sé si es obra de danza, obra de teatro, no, no importa, pero sí creo que hay elementos de ritmo dramático, por ejemplo, que me han parecido muy interesantes, que yo en algún momento conversando con Marcelo le decía que eso para mí es muy importante mencionar, porque creo que muchas veces los bailarines contemporáneos, que es de donde yo vengo, no utilizamos esas herramientas, y puede ser que a veces eso juegue en contra nuestra, ¿no? Entonces, una de las cosas que me gustaba mucho era este ritmo dramático, el ritmo sorpresa. Otra cosa que rescato mucho es la utilización del espacio, porque se suele pensar que en una coreografía tiene que tener como gran desplazamiento espacial, ¿no? Y esto no, o sea, todo es en un espacio reducido, en la mesa, sobre la mesa, al lado de la mesa, etcétera. Entonces también me parecía como muy interesante abordar la coreografía desde ahí, como desde otra propuesta espacial. Y después, para mí lo más importante es que el espectador, en este caso, ¿así? Se corta. Camila, un Ajá, minuto, por favor. Se claro. cortó un segundito. Pedro, Sí, estoy Yo aquí. la escuchaba, yo la escuchaba. perfecto. Cami, ¿podrías, por favor, retroceder medio minuto y volver? Por Ya. favor. Zut. Ajá, hacer un rewind, el viejo rewind. Dale. Está muy bien. Te decía, Carlos, que esto de haber visto esto no es una mesa, me parecía importante que en la propuesta siempre haya como la capacidad de mantener la atención del espectador. Sí, muchas veces creo yo que en las propuestas escénicas uno de los temas que a veces uno cojea como creador es eso, ¿no? En cambio a mí me has tenido así durante toda la pieza, así como para ver qué pasaba y hacia dónde iba, y eso me parecía genial. Y más aún si la he visto de manera virtual, porque es más difícil todavía mantener eso, ¿no? Y no es un lenguaje cinematográfico, pues, o sea, realmente es de una obra de escénica que la vi online. Entonces, eso es otra de las cosas que me gustaría como mucho indagar. Yo te digo todo esto porque lo que me interesa es como que nos puedan contar ustedes después cómo trabajan para haber logrado estos elementos importantes, ¿no? Y la otra cosa que me encantó es que me parece muy importante, porque es lo que a mí me falta como espectador en las obras de teatro o de danza, es como ser coherente, ¿no?
en el sentido de que yo tengo una propuesta y después a veces me desvío y el espectador también como que se puede desviar contigo y ahí se pierde todo. Entonces, cuando veo el título que dice esto no es una mesa, está como muy claro. Y al mismo tiempo tienen elementos sorpresa. Por ejemplo, le decía a Marcelo que jamás me hubiera imaginado que de pronto aparece otro personaje detrás tuyo. O sea, eso es como, ¡ah! Y ahora qué va a pasar, y además cómo se juega esta relación de dramática, digamos, de tensión entre ustedes dos, ¿no? Entonces, bueno, eso sería todo lo que he podido apreciar de la obra. Y una vez más, felicidades, porque realmente no creo que sea fácil. De todo lo que veo, pocas veces me ha pasado como esto de disfrutar algo tanto. Así que gracias. Muchísimas gracias, Camila. Yo solamente quisiera añadir un par de elementos más, porque ya los ha mencionado muchos, Camila. Sin embargo, a mí, en la impresión inicial del trabajo, me parece que yo le he llamado como un universo simbólico, así lo voy a poner. Universo simbólico porque mi interpretación comienza con la apertura de un portal o, si quieres, la cortina de hierro. Cada uno podría tener una versión de ese momento inaugural tan interesante. Y ahí me encuentro, como decía al principio, con un trabajo que es casi una composición cromática. El piso es rojo, las paredes blancas, bueno, la mesa y el cuerpo parecen tener una textura cromática similar, ¿no? Entonces, digo, aquí hay algo que está tan precisamente puesto porque, ¿no? Está todo como muy bien calibrado porque quiere decir algo que tengo que descifrar. Mi sensación como espectador es que hay simbología en todo lo que nos plantea esto. No es una mesa, ¿no? Me refiero solo a estos puntos iniciales porque seguramente vamos a poder conversar después sobre otros. Sin embargo, quizás que tú, como también nos proponía, mira, nos cuentes un poco, porque revisando un poco el manual del trabajo que ustedes tienen, hay mucho énfasis en la metodología, los procesos, la pedagogía del cuerpo, esto que tú llamas el cuerpo creador, que es seguramente el punto inicial de donde surge todo el lenguaje que posteriormente es parte del espectáculo. Entonces, con ese pequeño apunte quisiera cederte la palabra para que nos cuentes un poco sobre su trabajo. Hola, bueno, muchas gracias. Me encanta que podamos conversar sobre esto porque me, ¿cómo les explico? A mí me da una sensación de como cuando uno ha elaborado algo desde un lugar en el que uno, como que la relación con el espectador, con la persona que ve, para mí es fundamental en el sentido en el que yo eh, esto puede sonar raro, pero eso que le sucede a ustedes es lo que yo visualicé que sucediera, ¿sí? Que yo necesitaba como, para mí, en los procesos de creación es muy importante que el espectador no se dé por hecho, que es muy importante que el espectador se tenga muy en cuenta porque es el último ser al que con el que voy a establecer vínculo. Entonces, todos los elementos que ponemos ahí están puestos precisamente para establecer una relación. Yo quisiera contarles como que esta obra está atravesada, bueno, todas las creaciones que nosotros hacemos están atravesadas principalmente por procesos humanos. Por procesos humanos, eso parece obvio, pero en el sentido en el que la vida que nos está sucediendo atraviesa lo que está sucediendo en la escena. Eso quiere decir que el proceso de esta obra tardó en manifestarse en la escena en un proceso de alrededor de 18 años, ¿sí? Es decir, que la obra se fue gestando en mí durante un proceso de 18 años. Entonces,
¿Cómo sucedió eso? Cuando yo hice mi solo, que es un solo que llevo presentando 16 años sin parar, eh, cuando yo empecé esa obra, esta obra que ustedes vieron era el primer llamado que me llegó, como yo quisiera hablar sobre la espera, ¿sí? Sobre el estado de espera de un ser solitario, de un ser en estado de soledad, en un espacio reducido y no sé qué. Esas fueron como las primeras cosas. Lo que sucedió con el solo fue que yo me fui dando cuenta que ese tema tal vez no se podía manifestar en ese momento, sino que de lo que el solo iba a hablar era sobre qué me pasaba a mí en el proceso creativo, ¿sí? Entonces el solo es una obra que habla sobre todo el conflicto interno que sucede cuando uno está enfrentado al desafío de crear algo, ¿sí? Y eso es una obra que llevo 16 años presentando y que pues en el transcurso de eso me han pasado infinidad de cosas, entonces la obra ya me habla a mí mismo. Entonces pues se ha muerto mi maestro, se murió mi mamá, se murió mi papá, tuve hijos, viví en 4 países distintos, entonces ¿qué pasó? Que cuando estaba viviendo en Brasil, esperando a nuestro primer hijo, viviendo en la selva, la mamá de mi hijo estaba con 7 meses, en el lugar a donde nos fuimos a vivir esperando a que nuestro hijo naciera, estábamos en estado de espera. Y lo único que había en la casa era una mesa, ¿sí? Entonces, mientras Julia estaba en su estado de trance humano, yo no sé si Camila es mamá, pero ese trance que sucede como en los últimos 3 meses de que estás como en la nebulosa de voy a ser mamá, pues yo estaba esperando, entonces estaba en una mesa y de repente esa idea, ese llamado que hubo hace 15 años se empezó a manifestar y entonces yo empecé a jugar en la mesa, ¿sí? Y empezaron a surgir como cosas, entonces del proceso de retomar eso a que se manifestó con Ana, ese proceso tardó más o menos 2 años, ¿sí? O más, como fue del 2012 al 2017, 5 años, ¿sí? Entonces fue un proceso de 5 años de ir elaborando cómo esto me habla a mí. Hay un principio que para mí es fundamental y es que yo intento no obsesionarme por temas, sino que dejo que los temas me hablen a mí. Dejo que el tema me se manifieste de manera natural a través de mí. Y en ese proceso, yo dando el curso de este proceso pedagógico, de este proyecto pedagógico que se llama El Cuerpo que Crea, apareció Ana. Y cuando apareció Ana, pues era una chica que venía a hacer un taller conmigo y tenía 18 años. Pero yo apenas la vi entrando con la mamá, dije, algo aquí pasa. Y de repente empezamos a trabajar juntos y he trabajado con muchos actores, bailarines, no sé qué y tal, y de repente apareció Ana y yo sentí como una conexión que me habló y yo generalmente escucho esos llamados y empezamos a indagar sobre este tema y hay cosas que suceden en los procesos de creación que muchos son organizados por la mente racional y otros no. Yo no sé cómo explicarles, pero eso que ustedes vieron es una de tantas versiones, de 25 versiones que pudo haber surgido de la obra, porque lo que nos sucede a nosotros a nivel de encuentro en la escena sucede de una manera tan orgánica y natural que no hay que pensar ni siquiera en danza o teatro o performance, sino que es un diálogo. Obviamente había como unos planteamientos de qué sucede, qué le sucede a este ser, y Anita apareció como ese ser onírico que está en
en mi estado mental, en el estado de espera, como si viniera a decirme otras cosas. Entonces, para mí la dramaturgia es importante en el sentido en el que yo estoy guiando al espectador hacia un universo, ¿sí? Esta obra se manifestó, nosotros tuvimos como un buen tiempo de ensayos y iba surgiendo mucho material. Al final tuvimos que hacer, ok, vamos a condensar esto en estos momentos y estos lugares, y nosotros además pues tenemos una productora de cine, A4 Filmes también es una productora de cine, y nuestro colega, de mi compañero de la productora, estaba ahí para decirnos cómo componerlo a nivel escénico. Eso que ustedes ven, ese espacio que está ahí, es un antiguo, ¿cómo se dice eso? Esos lugares donde se guardaban las cosas del ganado en los establos, ¿sí? Es como un pequeño establo. Entonces vimos el lugar y dijimos, nos dieron un espacio que podíamos escoger y dijimos, es acá. Porque eso que dices tú, Camila, es como, para nosotros es fundamental, y es que necesitamos constatarnos a nosotros mismos que no necesitamos de una gran producción para hacer algo estéticamente bien elaborado, y que no se necesitan demasiados planos, entonces, para hacer una obra plástica bien montada. Entonces decidimos que fuera un solo plano, muy al estilo renacentista, en ese lugar. Y el montaje, por ejemplo, viajar con esta obra es muy fácil porque solamente requieres de una sola luz y una mesa. Entonces los espectadores están en esa obra, estaban afuera en la grama, y ellos estaban viendo desde afuera hacia un espacio mínimo que era allá metidos en ese huequito que se ve ahí. Entonces, el tema esencial era qué le sucede a una persona que está en estado de espera, y cómo Anita venía a representar como los espacios oníricos que me estaban hablando de otros lugares de mi mente. Entonces, como yo empezaba a establecer relación, y ella me mueve, me manipula, me invita a verme desde otro lugar y a ver el lugar onírico de esas otras cosas que están. Entonces me pone una taza, me dice, vea, aquí está. Y casi que yo no le tenía que decir a Anita, porque es como si fuera una constelación familiar, ¿saben? ¿Han oído hablar de las constelaciones familiares? Es como Anita está ahí y ella está invocando un ser que está hablando por sí mismo, ¿sí? Entonces muchas veces Anita me sorprendía con cosas y yo solamente necesitaba escuchar. Eh, y así íbamos componiendo. Entonces, para nosotros en los procesos creativos es fundamental escuchar primero la mente no racional, y la mente racional entra en la última etapa del proyecto para contener y organizar el material, y así saber cómo me quiero relacionar yo con los espectadores. No sé si se entiende Perfecto, todo esto. sí, perfectamente. Camila, ¿quieres tú comenzar? Sí, ahorita que estás explicando todo esto, una de las cosas que me gustaría como saber, digamos, es esto de empezar desde lo no racional. Me parece que lo he escuchado en algunos bailarines, pero yo no sé si, y ahí Marcelo no sé, porque la verdad no sé, no sé cómo se puede dialogar esto con el teatro, porque creo que el teatro puede llegar realmente a ser como más, o sea, ahorita acabo de pasar, antes de venir a la charla, estoy en un proceso creativo con un bailarín, con un coreógrafo venezolano, que justamente me dice eso, ¿no? Como
no lo racional, empecemos a crear desde lo que el cuerpo quiere decir, desde lo que, no desde lo que tú le impones como idea. Pero yo me pregunto a veces en el teatro, ¿será que se puede hacer eso? ¿Será que de pronto armo un texto y no sé? Y creo que sí, pues, pero no sé, no tengo idea. Entonces, ahí va mi pregunta, es, ¿ustedes decidieron mandar esta obra a un concurso de teatro? O sea, que tiene además aquí toda una trayectoria, qué sé yo, creo que son pocas veces, no son la primera, pero sí sé que son pocas veces lo que los bailarines nos animamos a mandar obras de danza o coreográficas, digamos, pues no en el, para poder como enmarcar un poco a este concurso. Entonces, no sé cómo, dónde nació la decisión de mandarlo a este concurso o desde dónde, si han participado en otras cosas, si han agarrado elementos de teatro, cómo, cómo Pues en mira, teatro. en Perdón, real, perdón, Carlos, quisiera aprovechar de dar la bienvenida a Ana, que ya la tenemos ahí. Bienvenida, Ana. Anita, Eh, Hola. ¿Qué Ay, ese tal? chico sin luz. Todo bien. Sabíamos que estabas en el intento y ahora ya tenemos la imagen y creo que todos se escuchan bien, Ana. sí, Perfecto. Bueno, Ana, Anita, te cuento que estamos comenzando ya un poco a hablar sobre el espectáculo, ¿no? Sobre algunas cosas. Y yo solamente quisiera añadir a un poco lo que nos propone Camila, que estoy entendiendo, porque a mí me parece muy interesante esto de entender lo que Carlos nos ha dicho respecto de la metodología, es decir, hay un principio organizador de este trabajo que no es solamente, digamos, técnico, procedimental, sino que entiendo yo que hay como una motivación que Carlos dice de lo humano, es decir, de un nivel de percepción casi medio sensorial, intuitiva, no racional, que sería el punto de partida. Muy difícil de explicar, por supuesto, pero que tiene mucho valor a la hora de decir, bueno, esta niña que entra con su madre al curso, parece que tiene algo con lo cual podemos comenzar a establecer parámetros creativos, ¿no? Entonces, ujú, siento entender que un poco también como lo ha dicho Carlos y quizás ustedes nos lo van a poder explicar mejor, por encima de los lenguajes teatral, coreográfico, audiovisual, hay un principio organizador que tiene que ver con esta, yo le estaría llamando casi intuición sensorial, que es el punto de partida para luego ya organizar con un poco más de técnica específica, ¿no? Digamos esto, no lo sé, igual que Camila, no lo sé, no sé si en este espectáculo podemos decir que hay personajes, por ejemplo. Yo creo que sí, pero eso lo discutiremos. O hay una dramaturgia entendida como una especie de hilo conductor un poco más formal, ¿no? Que guía. Sí, pero me parece que esto que decía Carlos respecto de, hay cuestiones un poco medio que, digamos, 18 años, es como un exceso, ¿no? Cuando uno dice, estamos hablando de un espectáculo de 25 minutos, 18 años, entonces dice, no, aquí hay algo raro, necesito que lo expliquen. Entonces, por favor, Ana, Carlos, adelante. eh, me encanta que se creen estas preguntas. Porque, ¿por qué 18 años? Porque es que a mí hay algo me genera a mi ser profundo, le genera o como un rechazo imponer cosas, ¿sí? Me cuestiona casi que a nivel político, humano, como imponer algo. Cuando yo, por ejemplo, veo a Camila y sé, aún viéndola por Zoom, que ahí le están sucediendo cosas y que todo el tiempo nos están sucediendo cosas y a Marcelo también le están sucediendo cosas porque todo lo que nos sucede se traduce en sensaciones físicas y cómo yo puedo estar atento a eso que está sucediendo realmente para decir, Camila, ¿te das cuenta lo que te está sucediendo? Marcelo, ¿te das cuenta lo que te sucede a nivel físico, a nivel sensorial?
Entonces no evadimos lo que somos, sino que le damos lugar a lo que somos. En ese sentido, eh, mucho de lo que nos está sucediendo ya nos está hablando más allá de la idea que tenemos. A veces las ideas bloquean lo que realmente está queriendo manifestarse y por eso este proyecto pedagógico o esta investigación se llama El cuerpo que crea, porque es como cuál es el cuerpo que crea. El cuerpo racional, el cuerpo mental o el cuerpo intuitivo o el cuerpo que no está determinado por ningún parámetro preestablecido. ¿Sí? Entonces, antes de escuchar la idea, escuchamos lo que nos sucede. Y así fue construyéndose este estado escénico. ¿Qué pasa? Que la pregunta siempre es, pero ¿cómo haríamos entonces para captar eso, para volverlo un material concreto? Necesitamos un estado de observación muy afinado para darnos cuenta que al mismo tiempo que nos están sucediendo cosas, eso trae una gestualidad y esa gestualidad tiene una manera particular de manifestarse. Entonces la registramos en el cuerpo, pero lo que nunca se pierde es el lugar de donde vino, el lugar esencial de donde vino, la pulsión interna de eso. Yo quería contarles que no soy bailarín, es decir, mi profesión no es bailarín, yo soy actor y para mí el movimiento ha sido un proceso de investigación fundamental en mi proceso como actor. Entonces me encanta viajar en diferentes territorios y yo no sé si ahí lo perciben en la obra, pero yo paso desde un lugar muy íntimo cinematográfico a un estado corporal muy extenso, pero porque el cuerpo está manifestando a nivel de movimiento un estado interno. Entonces yo le permito al cuerpo ser en movimiento y como tengo esa comunicación con Anita, los dos nos podemos manifestar eso, porque casi que yo siempre que estoy con Anita en el proceso que hemos estado de compartir investigación, ya estamos en escena y nos dejamos tocar por lo que nos sucede y lo transformamos en gesto. Pero para mí esta es una pieza de teatro. Esto, digamos, es una obra de teatro donde lo que se dice sucede a nivel del cuerpo. ¿Sí? Entonces por eso me cuesta clasificar o catalogar las obras. Entonces por eso yo mando las cosas a los lugares, lo puedo enviar a un festival de videodanza o a un festival de teatro y me encanta que los festivales de teatro, un festival como el Bertolt Brecht, se haya tomado la posibilidad de acoger una obra como esta que está en un lenguaje híbrido que no da pie al espectador de decir esto qué es, esto es teatro o es danza. No, esto es eso. Por eso es que la obra se llama Esto no es una mesa, ¿sí? Porque es como ce n'est pas un pipe, ¿saben? Esa Sí. Ajá. de Magritte puede ser una Sí. pipa, pero puede ser lo que tú quieras, ¿sí? Entonces va por ese lado. Es difícil de explicar, yo lo sé, pero en nuestros procesos de investigación, la dramaturgia es el proceso final, ya que vamos tomando todos los elementos para ir hilando un estado orgánico de transformación humana. ¿Sí? Perfecto. Anita, ¿quisieras contarnos algo desde dónde estás? Bom, eu vou falar em português, tudo bem? E aí, Yo qualquer voy a coisa. voy a traducirle a Anita. Hum. Ah, sobre o processo de criação, que eu e o Carlos, a gente estava conversando hoje mais cedo, né? Sobre como sempre foi muito fluido e muito da sensação, e que foi um processo que muitas vezes a gente se encontrava só para estar ali junto e expressar o que estava acontecendo, chorar, rir, e a partir disso experimentar muito, né? Até que a gente estava conversando que essa apresentação, a mesa, poderia ter 1000 formas de se manifestar, de apresentar.
teve um momento que a gente teve que sentar e falar, tá, vamos escolher uma das formas para esse vídeo, para essa apresentação, porque tudo fluiu muito lindamente, essa conexão que o Carlos estava falando, que a gente tem de só ser ali, estar. Acho que é meio por isso, assim, foi acontecendo a partir dessa ideia que o Carlos já tinha há muito tempo, né? Que se manifestou ali com a gente. ¿Se entendió? ¿Quieren que traduzca? Quizás sería bueno para nuestro público en español que hagas una versión de lo que acaba de decir Anita. Anita dice que el proceso de creación fue muy orgánico, que en los encuentros que teníamos muchas veces todo surgía a partir de lo que estábamos sintiendo realmente en ese momento, como humanos que nos encontrábamos viviendo procesos intensos. Yo estaba acabado de separar, ¿sí? Estaba al mismo tiempo haciendo otra obra, un solo de un monólogo de estaba dirigiendo, acompañando un proceso y eso me tenía así. Entonces estos encuentros eran como un escape hacia la búsqueda de esa esencia que me interesa comunicar en escena. Entonces también ella decía que habían momentos donde nos encontrábamos y lo que sucedía era que llorábamos o reíamos o era un encuentro humano que se manifestaba a nivel del movimiento. Es decir, el material, nosotros sabíamos por dónde queríamos transitar, pero el material se manifestaba de muchas maneras. No quiere decir que la obra podría ser cualquier cosa, sino que la obra, nosotros sabíamos por dónde íbamos transitando, pero cada momento traía infinidad de material. Entonces tuvimos que ir escogiendo qué en esencia podía componer esa dramaturgia. ¿Sí? Entonces, así, digamos, un poco eso fue lo que estaba diciendo Anita, era que tuvimos que escoger dentro de todo lo que iba surgiendo, como cuál era el hilo conductor, el canovacho que nos daba una ruta por donde caminar, ¿sí? Pero necesitábamos todo el tiempo que siempre estuviera vivo y no estuviera determinado por ahora pones la mano aquí y ahora acá, sino que de repente tú me vas a sorprender y vas a llegar por detrás de mí y yo no voy a saber cuándo. Y gracias a que Anita es sensible, yo casi no le tenía que decir nada y cuando aparecía, pues me sorprendía, ¿sí? Entonces buscamos que el elemento esté siempre, el elemento escénico esté siempre vivo y lo vivo es lo que tal vez hace que Camila o Marcelo lo vean y digan, aquí está pasando algo, ¿sí? Hay sorpresa real, ¿sí? Entonces sí es un camino que nos permitimos y gracias a que no estamos supeditados por ninguna agenda externa a nosotros, ni de una convocatoria, ni de un director, ni de una entidad, ni ninguna institución, pues nos podíamos dar la libertad de crearlo así, de esta manera. Buenísimo. Si me permiten, solamente como para sintetizar algunas cosas que me parecen fundamentales para que podamos seguir dialogando, quisiera decir de este espectáculo que, por supuesto, hay muchas críticas, se ha escrito mucho sobre la obra, y me parece que cuando escuchamos a los artistas, está bueno tratar de comprenderlos en cierta profundidad. Y yo me quedo con esto que se ha dicho. Por ejemplo, Carlos nos dice, pero también Anita, que la espera es una de las temáticas de este trabajo. Y cuando decimos espera, inevitablemente por todas las anécdotas humanas que están alrededor de eso, estamos hablando del paso del tiempo, es decir, del tiempo como una especie de elemento central de esta obra. Personalmente yo diría que esta obra habla sobre el tiempo, ¿no? Y en ese sentido, el tiempo como generador de creatividad, me gustó esto que también ustedes decían, ¿no? De que en realidad lo que se busca es generar una atmósfera. No se sabe qué exactamente, si tendríamos que descifrarlo o
o digamos, precisar, pues se escapa un poco, pero lo que sí se percibe es una atmósfera, un estado anímico de movimiento, de percepción visual, de organización, un poco, yo le llamo un poco mágica, porque claro, la tacita parece que no es tan evidente que es una magia visible, pero igual genera ilusión, ¿no? Parece, sí, sé que ella está detrás, pero igual creo que está flotando la taza, ¿no? Ahí noto que la atmósfera permite generar eso. Cuando, por ejemplo, ustedes dicen el cuerpo creador y mencionamos ahí el poder que tiene la intuición, entiendo mejor a qué se refiere, ¿no? Porque no son los paradigmas formales, digamos, de la dramaturgia, de la coreografía, del ordenamiento audiovisual, los que están generando este material, sino un juego que probablemente está guiado por lo humano, la intuición o la atmósfera creada, que sí construye material. Y eso para mí, por ejemplo, es importante a la hora de hablar de la dimensión política del trabajo. Creo que Carlos lo dijo muy claramente, hay una distancia con estas actitudes impositivas, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a eso, que bueno, en algunos casos que el director venga y como que sabe todo lo que va a pasar y dice todo lo que se tiene que hacer y los otros tenemos que aceptar y hacer y bueno, es así la cosa, ¿no? Y en realidad me parece que esta propuesta está planteando políticamente una manera alternativa, digamos, de comprender el proceso mismo de creación a partir de una metodología guiada por la intuición, por lo humano, por lo sensorial, por la percepción atmosférica, lo que queramos llamarle, pero va por ahí más o menos, ¿no? Quería decir esto porque me parece que todos los elementos que ustedes están diciendo van configurando una comprensión muy interesante, muy profunda y por supuesto creo yo que sería importantísimo, por supuesto también pensando que las cosas ya se están, digamos, organizando, de cuán diferente será tener la percepción vivencial, en presencia del espectáculo. Lo hemos visto en un video, nos genera una cosa muy fuerte, pero me parece que la experiencia presencial es de otro orden. Creo profundamente que es de otro orden. Camila, tú querías decir algo. Sí, que en realidad cuando yo desde mi lugar de formación de danza, cuando yo veo la obra, para mí sí es una danza es una obra de danza, ¿no? O sea, es lo primero que puedo decir. Cuando la veo, por eso era que me llamaba como la atención y no me sorprende, pero me parece como interesante y no me lo esperaba ver que tu cuerpo sea un cuerpo de actor, porque yo no lo percibí así. Incluso cuando te mueves o cuando ahora que estás hablando, yo veo un cuerpo que suelo ver pues todos los días de mi vida hace muchos años, durante mucho tiempo en mi vida, y yo puedo percibir un cuerpo de bailarín que te digo, esto es una mirada bien de bailarina, pues de tener la danza aquí por todos lados desde que soy muy pequeña, de que uno ya reconoce los cuerpos, ¿no? O sea, no por el bailarín, ¿no? Sino por la sensibilidad que hay al manejar el cuerpo en la vida desde otro lugar, de estar conectado, porque actores o bailarines que trabajamos mucho con el cuerpo, hay actores que no los trabajan tanto, tienes una relación distinta con el espacio, con la gente, con tus afectos, es como tu expresión es distinta, ¿no? Entonces, por eso a mí me llamaba la atención de eso, porque yo lo vi como una obra de danza, no más allá de eso entró en mi cabeza, pues en mi cabeza cuadrada entró ahí, qué sé yo. Entonces me parece súper interesante y lindo y para mí muy importante es que no importa el camino, porque es lo que yo muchas veces digo, no importa el camino, yo normalmente trato de trabajar con gente que no tiene que ver con la danza, sino con dramaturgos para mis obras, porque yo necesito esa mirada. Porque cuando trabajo con directores de danza es otro el producto, es otro el resultado, ¿sí? Y el que yo estoy buscando, a mí lo que me ha ayudado es que traer a alguien de otro lenguaje
que tenga otra mirada, me ayuda como a llegar a lo que yo quiero. Entonces, creo que más allá de decir si es danza o teatro, para mí yo rescato mucho esto que tú dices, que el espectador es muy importante, porque es la última persona que va a recibir eso que uno está haciendo, porque si bien parte de algo muy íntimo que a veces no está en tu cabeza, pero sí está en ti, en tu cuerpo, el cuerpo es con el que vivimos y es el que recibe todo y tiene toda la información de toda nuestra historia y de todo lo que somos. El espectador no sabe, no tiene idea, pero hay algo que hay que darle, ¿no? Entonces yo creo que lo lindo de esto y de hablar con ustedes es entender que el camino no importa, pero sí, a veces sí importa, creo yo, en una propuesta escénica, saber que hay otro que te va a ver y que hay algo que le quieres decir y que realmente llegue y que sepas que te está viendo y que está compartiendo contigo, pues eso. Y no es uno en este conversatorio que te decía hace un tiempo que tuvimos con Pepe Evia, yo le pregunté cuán importante era el espectador para él y él me dijo, él contestó pues que le importaba en función a que no era un exhibicionismo y eso pasa mucho, no sé si con los actores, pero con los bailarines, en que los bailarines nos exhibimos, o sea, yo tengo al espectador, pero para que vea lo lindo y maravilloso que soy, lo bello que me muevo y improviso y etcétera, pero no como espectador, no como un ser humano que está ahí y que se tiene que bancar 10, 15, 25 o 1 hora o 2 horas como la Pina Bausch, digamos, espectáculos de 2 horas y media qué sé yo, a lo que tú se te ocurra, ¿no? Entonces, creo que la clave es saber eso, ¿no? Que hay otro que está viendo, hay otro cuerpo sensible, hay otro cuerpo con historia, hay otro cuerpo creador que está viendo, pero finalmente yo como espectador también soy un cuerpo creador que estoy creando y reproduciendo todas las impresiones que yo estoy recibiendo de ti. Entonces me parece delicioso y maravilloso poder como descubrir nuevamente esto, ¿no? Y es justamente eso que me ha pasado en la obra de ustedes, que eso yo, y por eso te lo agradecí al principio, que yo sí veo que hay propuesta, que hay algo que me estás diciendo y además desde una honestidad, ¿no? Desde el querer decirme algo, no sé, adoctrinarme hacia algo, querer decirme un mensaje de algo o querer poner, no sé, la típica moraleja, ¿no? De las obras también, que pueden haber muchas, que es como yo quiero hablar de este tema porque quiero que el mundo sepa que esta es la verdad, y no es eso, pero sí poder rescatar esa sensibilidad, ¿no? Y para mí, yo le decía a Marcelo, para mí fue un viaje, ver, es como si ustedes me hubieran llevado por un viaje de 25 minutos y a eso yo me iba con un ritmo dramático, ¿no? Porque de lo que veo y he trabajado con gente de teatro que es dramatúrgico, dramatúrgica, siempre me hablaban de eso en mis obras, ¿no? Como que encontremos este ritmo dramático para que no se caiga, para que el espectador te pueda acompañar. Entonces yo lo estaba como tratando de meter en términos, qué sé yo, teatro. Pero finalmente, nada, es como interesante saber que se puede llegar de distintos lugares hacia el mismo fin. Eso. Pues, Carlos, adelante. perdón, yo iba a decir que hay como una cosa que a mí como investigador pedagógico, hay una cosa que a mí me genera bastante inquietud y por eso vengo investigando y por eso se gestó este proyecto que se llama El Cuerpo que Crea, que es como la posibilidad de abrir espacio a eso que está previo a la formación o a la creación, que es que nosotros tenemos un oficio que habla del ser humano y a veces lo que menos se tiene en cuenta es al ser humano mismo, ¿sí? Entonces, en muchos espacios de formación por donde he pasado, le pregunto a los estudiantes, a ustedes les preguntan qué sienten ustedes y muchos, tanto en teatro como en danza, me dicen que en la entrada de la escuela dice, todo lo que tú eres queda aquí en la puerta porque de aquí para adentro eres un actor, pero si voy a hablar del ser humano y voy a hablar sobre la condición humana,
¿cómo pretendo hablar de la condición humana si no conozco la mía propia? ¿Sí? Entonces, por eso esos estados de observación, de percepción, me permiten observar que soy dramaturgia. Permanentemente soy dramaturgia. Porque el estado que tengo ahorita se está transformando a un nuevo estado que genera una atmósfera energética. Y si yo soy consciente de eso y puedo dialogar con el espectador así, como decía un grupo de Costa Rica que adoro, que ya no existe, pero se llama Dikis Tikis, ellos cuando salían a escena decían, siempre cuando están ahí en la puerta de entrada del teatro, veían a todos los espectadores en su ropa de trabajo y cuando entraba la obra era como un universo de pura delicia y yo sentía que me lo estaban hablando a mí. Y yo un día les pregunté, como ustedes, ¿por qué siempre están afuera? Porque en ese tiempo yo creía que eso era poco místico, ¿sí? Y ellos me decían, es que yo quiero saber a quién le voy a hacer el amor, ¿sí? Ah, entonces llegó Marcelo y yo sé que cuando estoy haciendo este movimiento le estoy diciendo a Marcelo este movimiento. Y si estoy haciendo esto, estoy hablando con Camila de este movimiento. Entonces siempre tengo un ser al que le estoy contando lo que me sucede. Si no hay ser, pues no hay vínculo, ¿sí? Entonces es un poco como lo que dice Patricia Cardona de que la presencia es ser frente a un ser sensible. Y bueno, y también pues el hecho de que Patricia, hemos construido una amistad de 20 años de pura sinceridad, incluso ella hace parte del cuerpo que crea también, como que es pura, ella es pura elegancia punk, en el sentido de que te habla así, pero te está diciendo, Camila, mijita, no te creo nada, ¿sí? No te estoy sintiendo, ¿sí? Es por eso, porque tengo amigos que no me dejan decirme mentiras, ¿sí? Yo estuve en la EPDM, tuvimos a Patricia 6 meses hablándonos de la percepción del espectador. Entonces, de ahí, para mí fue así un antes y un después en mi vida con ella, ¿no? Claro. Y ahorita estamos escribiendo un libro en conjunto los dos sobre todas estas reflexiones que van trascendiendo el lugar de lo escénico para hablar sobre lo humano en los procesos de creación. Por eso, entonces ella estuvo aquí una semana antes de que pasara aquí en Medellín, una semana antes de la pandemia, la trajimos y todo lo que habló esa semana antes de que estallara todo esto era qué tanto nos estamos dando tiempo para autoeducarnos en los procesos, ¿sí? Y pasó esto y aquí estamos viviendo todo eso. Carlos, quiero aprovechar porque tú lo has tocado y no puedo dejar pasar esta oportunidad. Cuando hay una aproximación crítica, creo, a la obra, alguien o alguno de ustedes dice que surge, este es el término exacto, una lucidez delirante. Lucidez delirante. A mí me encantó porque ¿no? Me pone en un espacio de reflexión muy interesante, pero escuchándote, creo que ahora podría decir que te estás refiriendo a la toma de conciencia cuando dices lucidez delirante. Sí, pero estoy hablando de algo que es tal vez más, cuando por ejemplo, si yo le pregunto, no es que quiera hacer un experimento contigo, Camila, pero si yo le digo a Camila Claro o a que Marcelo, si yo le digo a Camila, piensa en tu mejor amiga o en tu mejor amigo, no sé si perciben que hay algo dentro de ustedes que dicen, yo a este amigo le podría decir todo lo que soy. Y a veces ese invocar al mejor amigo dentro de nosotros se pierde en los procesos creativos por estar pensando tanto en es que tiene que ser así y tendría que ser asá y no. Pero lo que no se puede perder es que yo cuando hablo con mi mejor amigo, yo le hablo y le digo, mire que me pasó que, y hay una vida que es distinta. Entonces yo siento que el espectador es mi mejor amigo, porque con él puedo ser todo lo que soy
y puedo llegar a traducirlo en un gesto que me sorprende a mí mismo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, como que el vínculo es importantísimo. No sé si me perdí, me No, fui no, por no. otro lado. Solamente yo estoy muy concentrado en el sentido de que quiero, digamos, no perder la posibilidad de entender mejor lo de la lucidez delirante. Ah, entonces, ¿qué te iba a decir? Que cuando uno está con el amigo, aparece el delirio lúcido, Ujú. que es como esa capacidad de poder poner en la mesa lo que te sucede y verlo de frente y poder enloquecer con esto si quieres, ¿sí? Pero nunca pierdes un hilo conectado a la conciencia, ¿sí? Para mí el proceso creativo es eso, puedo abordar todos los lugares más profundos de mi ser, dejarlo ser, pero no pierdo la conexión con la conciencia. Lo preguntaba porque, y esta es, digamos, la consecuencia de esta pregunta, tú hablas cuando te refieres a este proceso creativo, un cuerpo creador, la intuición activa todo el tiempo, una especie de exploración atmosférica que va dando materiales porque estás buscando una autonomía en la lógica de esa atmósfera, es decir, una atmósfera que se sostenga a sí misma, no tenga Sí, necesidad de, digamos, elementos exteriores para justificar eso. exacto. ¿Sabes por qué? Porque siento que en realidad la obra necesita, nosotros le prestamos más atención al tema y a la idea que tenemos que lo que a la obra nos quiere decir naturalmente. Entonces escuchamos esa la obra. La obra nos dice, esto aquí no es necesario. Ella misma nos está diciendo, esto por acá no se refiere, pero si está sucediéndome esto acá, ¿qué es lo que me sucede posteriormente a esto? ¿Sí? Y en ese proceso que estábamos construyendo con Anita, los dos nos dábamos, porque Anita, ahí donde la ven, es un ser hipersensible, casi no habla, pero es decir, ella habla en pocas palabras, somos muy buenos amigos, pero ella me dice, sí, claro, y tal, pero yo lo que percibo es la humanidad, la energía, el alma de ella diciéndome, yo siento que es por acá y no me da opción de no escucharla, ¿sí? Entonces, Maravilloso. más que el verbo en realidad no es hacer, sino escuchar instante a instante qué es lo que este momento nos está queriendo decir. Después lo componemos y lo condensamos en un espacio de tiempo, pero en el momento él nos está diciendo, ahora esto nos está diciendo que ya fue justo y podemos volver a la calma, ¿sí? Entonces es otro tipo de dramaturgia, la dramaturgia interna. Totalmente. Bueno, estamos entrando un poco en la recta final de este nuestro encuentro. Quisiera pedirle, Anita, si gustaría participar, decirnos algo un poco para cerrar esta conversación sobre el espectáculo, sobre los procesos, sobre las atmósferas y la intuición de cada uno de ustedes. Sim. Fala, Anitta. Não, é que eu estava refletindo aqui sobre essa ligação do espectador, né? Que esse delírio lúcido, esse ser que se move, que se permite mostrar, que quando a gente ali na cena se permite ser o humano, o espectador também se permite, né? Essa, essa potência humana. Então acaba rolando essa troca, esse movimento natural que se mostrou na mesa e que foi sempre muito fluido mesmo. Os processos que aconteceram e que como chega, uma troca muito forte. Foi o que eu senti. Carlos, por Não sei favor. se. Uhum. ¿Qué fue lo que você falou, Anita? No, mentiras. No, Anita estaba diciendo que como que lo que expresó ella es que como en este proceso de troca, quiere decir como de intercambio humano,
cuando humanamente nosotros, ella y yo, establecemos una relación real, se activa la vida humana. Y cuando hay vida, la vida llama vida, ¿sí? Se activa lo humano del espectador. Entonces, por eso tal vez hay conexión con la obra, es porque en realidad en el momento nosotros estamos estableciendo una conexión realmente viva que no está determinada por ahora hacemos esto, sino que estamos juntos y nos están sucediendo cosas en movimiento. Es algo así como que el movimiento se fue dando de manera natural y fluida y nosotros supimos atesorar esa conexión entre los dos para darle lugar a una creación. Excelente, muchas gracias. Bueno, quiero a tiempo una vez más de agradecerles a todos, invitar a Camila que nos diga unas palabras finales, así a modo de cerrar nuestra visita al diálogo con estos artistas, al acercamiento al espectáculo, para luego dar un cierre y permitir también que nuestro anfitrión del CCP nos pueda decir algunas palabras. Por favor, Camila. Bueno, primero decirles que para mí ha sido un gusto y sobre todo un regalo poder haber conversado con ustedes, porque rescato algo que a mí como coreógrafa, como creadora, como artista, creo que se está perdiendo últimamente en esta nueva forma de hacer arte escénico, es justamente esto humano, ¿no? Esto de escucharnos, de lo humano, de la sensibilidad de poder darte un momento de pausa, de silencio, de no pretender algo, sino más bien hacerlo de forma tan orgánica que yo puedo conectar contigo, ¿sí? Eh, Creo que eso es muy importante y a quienes nos están escuchando, pues creo los invito como a eso, ¿no? A lo que ustedes nos están invitando en cada una de las propuestas que he visto que tienen, es eso, ese lugarcito de escucharse a uno, de ser primero sensible con uno mismo para poder así decir algo al otro. Y si lo ampliamos más, pues en este mundo tan loco y con esta pandemia y con todo lo que todos hemos vivido en este último tiempo, creo que si uno rescata eso, el arte vuelve a tener como otro valor, ¿no? Es como una vez más, volverlo a colocar en un lugar muy importante, eso de conectar con los seres, con nosotros mismos desde otros lugares, desde no el diálogo, la palabra o la mente, sino desde esto que acabas de decir, que si yo conecto y estoy observando la vida y cruzo mi atención y estoy presente en el momento, que eso es lo maravilloso del arte escénico, que te hace estar presente en un momento único e irrepetible, pues el espectador entra en eso y se crea más vida y se crea más vida y se crea más vida, ¿no? Que no es fácil, pues, o sea, todos hemos tenido muchas ganas de crear muchas cosas, pero no siempre llegamos a eso. Entonces es una forma de enfrentar el arte, es una forma de ponerte y plantear, y políticamente, como decías Marcelo, también es una posición política, porque ahora en este mundo, por ejemplo, es una posición política decir, sí soy un ser humano que está en la sala de danza y no es que dejo todo atrás para ver, sino todo lo contrario, yo traigo todo eso para decir quién soy. Es políticamente una posición y muy importante que puede transgredir y puede ser otro tipo de, ¿no? O sea, uno está ahí rompiendo bastantes esquemas. Eso, muchísimas gracias y muy feliz, pues gracias Marcelo, porque ha sido un regalo, de verdad, no me lo esperaba. Así que muchas gracias. Y nada, aquí los esperamos, que no sea por favor virtual, que la próxima sea presencial. Gracias a ti, Camila, querida. Por favor, Anita, Carlos, palabras de despedida. Ah, gostaria de agradecer também essa oportunidade de mostrar o trabalho e fazer a mesa passar as fronteiras e se mover, que eu sinto que é o momento dela de se mostrar. E é isso, muito obrigada, muitas gracias. Gracias, Anita. Carlos, por favor.
No, muchas gracias Marcelo por esta invitación, por este diálogo acerca de la obra y de otras cosas. Gracias Camila por expresar tu sensibilidad y expresar lo que sentiste con la obra. Para nosotros es muy valioso realmente escuchar tus palabras y es importante como generar estos espacios de sinceridad en relación a nuestros procesos creativos. Yo siento que es muy importante que el teatro y la danza dejen de ser algo que está en un lugar por allá, en un pedestal, y pase a ser más parte de la vida de los humanos. ¿Sí? El teatro se impregne de vida y la vida se impregne de poesía. Eso es como algo que siento. Entonces, muchas gracias por esta invitación. Y si quieren descubrir más sobre qué es el cuerpo que crea y lo que hacemos, ahí tenemos un sitio web que se llama elcuerpoquecrea.com, donde explicamos nuestros procesos y contamos lo que hacemos y eso. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Muchísimas gracias a nuestra invitada especial, Camila, que está en La Paz, a Anita, que está en las montañas de Sao Paulo, en Brasil, a Carlos, que nos habla desde Cali, Colombia. Y por supuesto, tenemos que agradecer a las instituciones que han permitido este encuentro, este diálogo, primero al Festival Bertolt Brecht y después, por supuesto, al Centro de la Cultura Plurinacional. Y para cerrar, quisiera pedir al investigador del CCP que nos diga algunas palabras. Jorge, por favor, adelante. Gracias, Marcelo. Ha sido definitivamente una experiencia enriquecedora para acercarse, aproximarse a esta obra tan diversa. Simplemente saludarlos. Gracias por la excelente coordinación. Mañana estaremos con una nueva obra y después con un nuevo análisis. Así que ha sido un placer. Les invitamos a seguirnos siguiendo en nuestras páginas en Facebook, en YouTube e Instagram en @ccpscz. Será entonces hasta mañana. Nos vemos. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego.